Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Nuevamente, con todos vosotros, aquí estamos. En esta ocasión traigo una herramienta que muchos de vosotros conoceréis. Es el Google Earth. Pero no vamos a hablar del Google Earth concretamente. El Google Earth es una maravillosa herramienta. Una herramienta que nos permite, pues descubrir las partes más intrínsecas del planeta, hacer una prospección sobre el mismo. Podemos acercarnos a la zona que usted crea conveniente y hacer un zoom sobre la misma y encontrar increíbles detalles sobre la misma. Podríamos incluso ver a personas desde la parte superior. Podríamos acceder a un montón de fotografías. Podríamos acceder a increíbles detalles. Podemos acceder a muchas y muchas cuestiones. No obstante, el Google Earth acarrea o almacena un montón de cosas extrañas en sus contenidos y oculta un montón de información. Por ejemplo, si nosotros cogemos el Google Earth y nos decidimos acercarnos a la cavidad, a la zona polar norte, vemos que toda esa zona polar norte, pues ha sido censurada, como podéis ver aquí. Lo que se ha creado es una interpretación de datos que nada tienen que ver, pues con lo que pueda existir ahí. Evidentemente, eso que ocurre en la zona polar norte, pues también ocurre en la zona polar sur. Si nos acercamos a la zona polar sur, vemos que todo ha sido censurado. No piensen ustedes que es una parte pequeñita. Estamos hablando de zonas más grandes que la propia Europa. Zonas enormes. Bien, sea como fuere, como ya he dicho, hoy no nos trae aquí el Google Earth. Concretamente nos trae el Google Mars, al cual vamos a acceder ahora. En el Google Mars se han hecho una serie de nuevos descubrimientos que parece son bastante intrigantes y misteriosos. Son descubrimientos que ha hecho gente de a pie, gente como usted o como yo, gente que se dedica sencillamente a mirar, a investigar, a fisgar, a pensar que no todo aquello que nos cuentan es la verdad y yo creo que soy capaz de descubrir la verdad por mí mismo. Es una forma autodidacta de intentar descubrir aquello que nos ocultan, que es la única forma real que existe. Veréis, concretamente ha sido Mark Wells. Mark Wells, como ya he dicho, es un internauta, una persona que le gusta visitar y utilizar el Mars, el Google Mars, y descubrió una extraña formación dentro de Google Mars. Una formación que nos hace pensar que en ese planeta existe actividad industrial por parte de algún tipo de tecnología inteligente. Lo que ya no sabemos identificar es si esa tecnología inteligente es terrestre o no es terrestre. Pero ahí está, os lo voy a mostrar ahora. Veréis, concretamente es en esta zona en la que estoy haciendo zoom. ¿Veis aquí una especie de caminito? Sí, un caminito. De hecho, hay dos líneas. Parece un camino de ida, un camino de vuelta, o incluso posiblemente esté representando las marcas de algún tipo de vehículo. Sí, lo podéis ver aquí. Lo veis más claramente aquí. Espero poder subir este vídeo con la suficiente resolución como para que sepáis de lo que estoy tratando de decir. También en la parte inferior os indica la posición geográfica de donde lo podéis encontrar. Pero no solo existe este caminito que parece que nos lleva desde un borde hasta un promontorio cercano que existe, donde las huellas finalizan, desaparecen, ya no existen. Concretamente es en este punto. Las huellas ahí están. Y algo todavía más intrigante. Hay una especie de vehículo sobre esas huellas. Una especie de vehículo que vemos aquí que nos está dejando una sombra. Un vehículo y una sombra sobre ese camino que podéis ver aquí. El camino nace, más o menos, justo en el punto donde la fotografía se mezcla con la de otra sonda. Veréis, el Google Mars se ha creado a través de las distintas fotografías de distintas sondas que han sido mandadas a Marte. La Mars Odyssey, la Mars Express, la Viking, no sé, todas aquellas sondas de exploración que han llegado a Marte durante estos últimos años. Pues han realizado una especie de mapa topográfico y han colgado en el Google Mars dichas fotografías a una resolución más o menos aceptable. Se pueden obtener a mejor resolución dentro de la web de la NASA, no en la web de la ESA. Pero como vemos aquí, parece ser que en otro satélite que realizó una fotografía anterior no están las huellas.
y en el satélite que efectuó la fotografía posterior, sí aparecen las huellas de ese extraño vehículo. Ahí está, lo podemos ver, el vehículo, las huellas y al promontorio hacia donde se dirige. Pero en este promontorio hay cosas extrañas. Si hacemos un zoom sobre el mismo, vemos que existe aquí como una especie de luces y sombras que parece mostrarnos alguna forma de estructura. Voy a intentar explicaroslo para que lo entendáis. Veréis, veis aquí, donde está la manita del cursor del ratón, una especie de luces y al lado una especie de sombras que nos parece mostrar algún tipo de estructura no natural situada sobre ese promontorio. Toda esta zona. Bueno, pues sí, ahí está. Existe. Pero la cosa no termina aquí. Si nosotros cogemos ese caminito que ha sido trazado por parte de ese extraño vehículo que ahí se nos muestra y lanzamos una línea, vamos a lanzar una línea, vamos a descubrir algo curioso. Vemos como esa línea llega hasta un punto. Veréis, lo he hecho un poco a mano alzada, pero un poco, pues quiero que veáis que efectivamente esa línea, voy a intentar hacerlo de nuevo, porque tampoco domino exactamente, domino de manera precisa el Google Maps. Os muestro la línea. La línea es la siguiente. Vamos a ponerla aquí, vamos a lanzar una línea desde este punto hasta este punto, un sitio donde supuestamente hay algo interesante y pues vemos cómo la línea de las huellas es totalmente paralela a la que yo he creado, como que esas huellas van hacia una dirección en la que hay algo. ¿Y qué hay en ese punto? Bueno, pues hay ni más ni menos que vastos recursos de agua líquida en Marte. Ese vehículo ha ido hacia esos recursos de agua. ¿Y por qué digo que hay agua? Bueno, veréis. Este es uno de los cráteres de Marte. Concretamente, su nombre creo recordar que es el cráter... Dejadme que piense, estoy revisando la información. El cráter Hale. El cráter Hale. Si accedéis al cráter Hale, o uno próximo al cráter Hale, veréis este tono azulado sobre la Tierra parduzca. Este tono azulado no es más que agua. Y se puede ver que es agua porque vemos claramente la línea de la superficie del agua en el borde del cráter. Es agua. Son vastos recursos de agua, enormes lagunas que hay en Marte. Vemos esa línea superficial, vemos claramente cómo la textura debajo del agua es distinta a la textura sobre el agua, ya que la erosión producida por la misma lo que ha hecho es suavizar la textura marciana, no mostrándola tan rugosa, y aquí la podemos ver muy rugosa donde no hay agua. Esto es agua, ni más ni menos. Y ese vehículo o esa línea que hemos trazado se dirige exactamente a ese punto que os mostrábamos donde se encontraba ese camino donde aparece ese extraño vehículo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que ahí aparece? ¿Actividad industrial en Marte? ¿Actividad geológica en Marte por parte de algún tipo de inteligencia terrestre o no terrestre? ¿Existe un programa paralelo en la NASA con el cual se está haciendo prospección marciana? ¿Nos están ocultando el 80, el 90, el 95% de toda la información sobre Marte? ¿Hay una colonia marciana? ¿Hay infraestructura en Marte lo suficientemente poderosa como para crear eso que ahí estáis viendo? ¿O todo esto es casual y obedece a una especie de paranoia de aquel que os está hablando? Y por supuesto de aquel que encontró los datos. ¿En serio? Decidid por vosotros mismos. Lo cierto es que está ahí y no tenéis más que mirarlo. Veréis,
Las coordenadas, concretamente donde lo podéis ver, son las siguientes. Os las voy a dar. Vamos a ver. Las coordenadas son las siguientes. Este supuesto transporte se encuentra en la siguiente posición. Latitud 21 grados 40 minutos 7.12 segundos sur. Longitud 41 grados 59 minutos 48.93 segundos oeste. Si accedéis ahí, veréis la carretera, el transporte marciano, la supuesta infraestructura que se encuentra en esta ubicación y, por supuesto, si hacéis una línea, llegaréis a esos enormes lagos marcianos situados sobre cráteres o dentro de cráteres. Bien, ahí está. El dato ha sido recientemente descubierto y, desde luego, la interpretación más lógica que se puede dar es la que aquí os estamos contando. Seguramente que haya mucha gente que os diga que no, que eso está producido por el viento, o está producido por algún fallo de la cámara, o todo obedece a la fantasía o a la imaginación, bla, 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 ya sabéis estas cosas. Aquel que quiere dinamitar esas ideas frescas nuevas que surgen a raíz de las pruebas que están apareciendo y que en ningún caso son pruebas circunstanciales, sino son pruebas reales y que están ahí. Bueno, pues vosotros al final sois los que tomáis vuestra decisión, sois los jueces de vuestras decisiones. Decidid sobre todo esto. Bien, dicho lo cual, sin más, desde Mundo Desconocido, deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.